Hola, buenas. Vamos a hablar palabra de Dios, ¿verdad? En el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. Este tema me ha faltado ponerlo aquí. No sé si yo ya lo di en algún lado, pero en la casa de Dios, ¿verdad? Pero en su iglesia, pero tenemos que darlo también aquí, ¿verdad? Va a ser mucho estudio de la Biblia, mucha Biblia, y por lo que les pido que podamos tener paciencia. Jesús, cuando lo he titulado, ¿verdad? El Espíritu Santo y el Hijo de Dios, y el Padre también, ¿verdad? Podemos ponerle un título, la deidad, ¿verdad? Por así decir, pero nos vamos a enfocar mucho en Jesucristo, en el Hijo de Dios, ¿verdad? Es un título. Ahorita vamos a ver las citas bíblicas que nos atañen para esta hora, para esta disertación. Yo pido una disculpa, ¿verdad? Porque a veces me comentan cosas o que Dios me ayude, ¿verdad? No capto a la primera, soy un poco retraído. Dios me ayude, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Cuando Jesús es bautizado en forma de una paloma, desciende el Espíritu Santo y se posa sobre él, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 3. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 3, versos 16 al 17, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y eso es lo que tenemos que ver, muy importante, que en la mayoría de las películas Jesús, en cuanto sale del agua, no sube del agua cuando él ya le sube la paloma arriba de él, ¿verdad? Pero tenemos que analizar siempre mejor las escrituras, ¿verdad? Las películas las están sacando mucho de contexto y son buenas en algunas partes, pero no nos quedemos con ellas nada más, ¿verdad? Tenemos que ir a como dice en la Biblia, ¿verdad? Subió Jesús luego del agua, o sea, se salió del agua, ¿no? Y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí que una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿verdad? Entonces ahí dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Vamos a acomodarnos un poco aquí bien, porque como muy oscuro para la hora de que se vea la luz en la palabra. A ver. Bueno, entonces así vamos, pues, ¿verdad? Y fíjense aquí. Y una voz les decía que este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? En quien tengo contentamiento. ¿Quién está hablando ahí? Dios el Padre, ¿verdad? Dios el Padre está hablando ahí. Ahora vamos a ir a Mateo 17, 5. Mateo 17, 5. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Otra vez está hablando el Padre, ¿verdad? Acerca de Jesús, ¿verdad?
Entonces ahora vamos a buscar Marcos 1:11. Estamos haciendo un estudio. Fíjense en lo que dice Marcos 1:11. Y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. En ti tengo contentamiento. Jesús, el Hijo de Dios, caminando en la tierra, haciendo una obra para congraciar a la humanidad con Dios el Padre, ¿verdad? Con Dios el Padre. Viniendo desde los cielos, tomó forma humana para congraciarnos con el Padre nuevamente, porque si hay un contentamiento, quiere decir que antes había un disgusto muy grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nadie había cumplido la ley como Jesús en vida la cumplió, ¿verdad? Completamente. Por ende Jesús no pecó nunca, y por ende Jesús es quien cumplió la ley completamente, perfectamente, y por eso el Padre se manifiesta de esta manera, ¿verdad? Vamos a Lucas 9:35 y la palabra de Dios nos sigue diciendo: y una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? A él oíd. Fíjense en lo que dice en el verso 20. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Simón Pedro, dijo: el Cristo de Dios. El Cristo es el ungido de Dios, ¿verdad? El ungido de Dios, le está diciendo Pedro, ¿verdad? Entonces vamos ahora a Lucas 3:22. A Lucas 3:22. 3:22, y dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Desde el 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo en él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Estamos viendo, ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ya vimos Lucas, y seguimos viendo el libro de Lucas, ¿verdad? Lucas 3:9 ya. Ahora vamos a Juan. ¿Qué dice Juan? Vamos a Juan 1, 31 y 32. Juan 1, 31 y 32. 31 y 32 dice: y no le conocía más que fue manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y cuando Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Fíjense, Juan también está dando testimonio de que vio a descender, ¿verdad? Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio Juan a Jesús que venía sobre él, y le dijo: he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Desde el principio de los días, desde el principio, él es el principio y el fin. Juan sabía que él era el principio, ¿verdad? El principio. Qué bien, ¿verdad? Vi al Espíritu que descendía y no le conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel que veas que desciende el Espíritu, él es mi ungido, ¿verdad? Entonces, ¿quién le había dicho a Juan que era él su ungido?
le había dicho el Padre, le está diciendo, ¿verdad? Que el Espíritu iba a venir sobre él y que entonces él iba a saber quién era su ungido, ¿verdad? Quién era su ungido. Y yo me pregunto, ¿verdad? Que si eran estos varones primos, como Elizabeth y María eran parientes, entonces, ¿cómo tal vez cada uno se fue por su camino, ¿verdad? Pero al final, los que no se habían encontrado más que en el vientre de sus madres, hoy, en esta ocasión, estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por el Padre y por toda la deidad. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando vino el tiempo, ¿verdad? Cuando vino el tiempo. Este es mi hijo. Vamos, fíjense, vamos a analizar la parte divina de Jesús y luego analizaremos la parte humana de Jesús, ¿verdad? Para ello les invito a que vayamos al libro de Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 2. Versos 2 y 7, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el verso 7. Por eso les digo, aquí está donde les digo que es un título hijo de Dios. Veamos el Salmo 2:7, fíjense. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te engendré hoy. La parte divina del Hijo de Dios por un decreto dado por el Padre para declarar a Jesús, Hijo de Dios, yo te engendré hoy. Salmos 2:7. Ahora vamos a ver un versículo para la parte humana de Jesucristo y nos vamos a ir a Isaías 42. Nos vamos a ir a Isaías 42. Isaías 42, versos del 1 al 4. Y fíjense en lo que dice Isaías, el siervo de Dios, Cristo. Y he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá juicio a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las plazas. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. Esa palabra es muy interesante. Se pudiera hacer un sermón solamente de esa palabra. Sacará el juicio a verdad. Entonces, el juicio a verdad, ¿a quién se estaba juzgando? A Dios, a la verdad. Vino a mostrarnos la verdad de Dios, ¿verdad? No se cansará ni desmayará hasta que haya establecido juicio en la tierra. Haya establecido un juicio en la tierra. Noé lo estableció en 120 años, predicando y obrando, haciendo un arca, ¿verdad? La iglesia de Dios de este tiempo también está estableciendo un juicio en la tierra por medio de la obra salvífica a través de Jesús, ¿verdad? Y las islas esperarán su ley. Las islas esperarán su ley. Aquí no me queda más que referirnos al apóstol Pablo, ¿verdad? Como un navegante de los océanos, de barcos. Las islas esperan su ley.
Cuando Jesús se le apareció en el caballo y lo dejó ciego, y cuando le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, para que vaya a hacer mi obra, ¿verdad? Entonces, he ahí la parte humana de siervo sufriente, pero queremos analizar la parte humana. No he puesto sobre él mi espíritu, el descenso del Espíritu Santo. Juan dio testimonio de eso, Juan Bautista, y los que escribieron los evangelios, los 4 evangelios sinópticos, traerá juicio a las naciones. Traerá juicio a las naciones, no gritará ni alzará su voz. Cuando lo estaban martirizando, ¿verdad? No quebrantará la caña cascada, ni el pábulo que humeare. El siervo sufriente iba a ser abofeteado y no iba a levantar su mano. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Ahora nos vamos a ir a Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Y nos dice la palabra de Dios en el verso 16. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo el ministerio de vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo en un solo versículo lo encontramos en 1 Timoteo 3:16. Es una delicia este versículo, y pudiera ser otro sermón de solamente desglosar lo que la palabra de Dios dice en estos versículos. Por favor, abra su Biblia, léalo este versículo y vea la profundidad de lo que aquí está escrito. Es algo que quisiera profundizar más en esta hora. Veamos si viene alguna nota del Espíritu de profecía sobre este verso. No viene ninguna. Pero dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. No hay nada que lo pueda contrariar, porque fue real y fiel y fidedigno. Dios fue manifestado en carne, el Verbo de Dios, Cristo Jesús, Dios con nosotros, Emmanuel, se hizo un bebé, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, vivió una vida recta y justa, perfecta, delante de Dios, ¿verdad? Y eso fue un testimonio en esta tierra para los ángeles, los seres no caídos de otros mundos. Ellos pudieron ver cómo ese niño creció en sabiduría y cómo ese niño creció en su adolescencia, en su juventud, hasta llegar a ser un adulto perfecto y recto. Y todos los ángeles de Dios de los mundos no caídos, las 99 ovejas que no han caído en el pecado, como esta oveja perdida, ¿verdad? Luego viene la obra de la predicación, predicado a los gentiles. Nosotros somos parte de los gentiles, ¿verdad? Creído en el mundo con frutos para ser redimidos, ¿verdad? Muchos que hemos creído y recibido arriba en gloria, y la redención de todos los que hemos creído un día vendrá y seremos recibidos arriba en gloria, ¿verdad?
y también Él ya ha sido recibido arriba en gloria con las primicias de los primeros frutos de los que ya gozan de la salvación, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Que Dios amó tanto a los impíos, a los pecadores, que siendo aún enemigos de Dios, se dio por sus enemigos para que puedan tener derecho a la salvación. Y no hay quien lo pueda contrariar, ¿verdad? Porque Él lo hizo y está en los anales de la historia, está manifestado en este libro y nadie lo puede discutir. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Y fue manifestado a todos los seres de los mundos no caídos para vindicar el nombre y el carácter de Dios ante todos ellos, debido a las acusaciones que Satanás hacía de Dios, ¿verdad? Y cómo se enoja Satanás con este mensaje y jura que nos arrancará la cabeza, ¿verdad? Pero Cristo es quien nos la sostiene, ¿verdad? Es quien nos la sostiene, dice. Por eso dice, este misterio hace que al diablo se le caiga la cara de vergüenza y por eso él también un día reconocerá y se inclinará ante Dios, reconociendo que Él grande es el misterio de la piedad, ¿verdad? Los demonios se asustan cuando ven la transformación que produce este grande misterio de la piedad en almas que se deleitaban en la maldad y hoy se gozan en los brazos, en el aprisco de Dios, y disfrutan del gozo y la salvación que nos produce que el amor tan abnegado, el amor tan sacrificial por quienes no lo merecían, por quienes no los merecemos, incluyéndome primeramente yo, el amor de nuestro Padre Dios por estos pecadores que somos, ¿verdad? Fíjense en lo que dice, que hemos sido lavados ya. Fíjense en lo que dice Juan 1:14. ¿Quieres venir a las aguas de Cristo para que seas lavado? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Este es el evangelio que Dios dio en la pequeña criatura de Jesús al mundo. Fíjense en lo que dice Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Caminó y anduvo Dios Todopoderoso en la plenitud de Cristo Jesús, caminando y sanando y liberando a los que eran atormentados con tantas enfermedades por Satanás, y se le dio el decreto que Él era el ungido, que Él era el Mesías, que Él era el unigénito Hijo de Dios, Jesús engendrado por el Espíritu Santo, quien está publicando el decreto, el ungido, el Mesías, Dios con nosotros. Este es el grande misterio de la piedad, de que Dios se hizo uno de nosotros, un humano, para venir a enseñarnos, para venir a darnos ejemplo, para venir a enseñarnos el camino que es Él, de vuelta a la casa del Padre. Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor abnegado, amor sacrificial en sangre, para ser lavados en su sangre, para tener derecho de entrar en las puertas de la ciudad con la visa de oro, la visa dorada
que abre las puertas de la santa ciudad de Dios. Veamos ahora en Juan 1, 32 y 34. Veamos, es tan exquisito este mensaje de salvación, ¿verdad? De salvación. Y Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer en él. Y no le conocía, pero que el que me envió a bautizar en agua, este me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu de Dios y que permanece sobre de él. La paloma no se iba a mover de él. Este es el Espíritu Santo. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y el 34 dice: y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y Juan a la verdad bautizaba con agua, pero él le decía a todo el mundo, incluso algunos de sus discípulos vinieron a ser discípulos de Jesús para recibir ahora el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo con las lenguas de fuego en el aposento alto, como también en este último tiempo su iglesia, los que estén consagrados. Dios nos ayude a formar parte de ese selecto y digno grupo para poder recibir los dones del Espíritu Santo en el último tiempo de esta humanidad, ¿verdad? Veamos, ahora vamos al Evangelio de Isaías. Vamos al Evangelio de Isaías. Sí, no está oyendo mal, está oyendo bien. El Evangelio de Isaías, que para mí Isaías es el primer evangelio, ¿verdad? Bueno, el Génesis es el primero, ¿verdad? Pero veamos aquí cuando Jesús dio la promesa en Génesis 3 de que la primera profecía de que vendría la simiente quien aplastaría la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Pero esta le heriría en el calcañar, y eso fue la muerte que nuestro Señor Jesucristo venció, ¿verdad? Venció. Fíjense lo que dice Isaías 7:14. Isaías 7:14, fíjense cómo dice, cómo versa la palabra de Dios. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Llamará su nombre Emmanuel. Llamará a su nombre Emmanuel. Dio la señal de que una virgen concibiría a un niño, ¿verdad? Estaba María en el año del desposorio. El año del desposorio era el año de prometimiento, pero la mujer ya estaba casada, pero ya pertenecía a su marido, pero esta permanecía aún en casa de sus padres. Y en ese año de desposorio, José ya era su esposo, ¿verdad? Pero resultó que María fue visitada por el ángel Gabriel y se le declaró que tendría un niño que sería concebido por el Espíritu Santo, y ella le menciona que se haga como él dice, pero que ella aún no había conocido varón. Entonces José, viendo que María le crecía la panza y él no se había metido con ella, procuró dejarla en silencio
para no infamarla, para no producir que ella cayera en el oprobio. Era un hombre justo, José. Entonces Dios le habla por medio de un sueño a José. A los José, ¿cómo Dios les habla por los sueños, verdad? A los José Dios les habla por los sueños, y como a ti también te puede hablar, ¿verdad? Entonces se le dijo a José que no dejara a María, ¿verdad? Sino que supiera que el fruto de lo que ella estaba gestándose en su vientre era fruto del Espíritu Santo. Le dijo el ángel, es fruto de Dios, es fruto del Espíritu Santo. Así que José, siendo un hombre justo, no repudió a María, sino que siguió con ella hasta que naciera este bebé, y después también, ¿verdad? Él fue el instrumento que Dios usaría para proteger a María de la mano de Herodes, de la mano de ese viaje que tuvo que hacer a Egipto para que se cumpliera la profecía de Egipto. Llamé a mi hijo. A Israel, por mano de Moisés, tenía que cumplirse esa profecía, como Dios había sacado al pueblo de Israel por mano de un libertador, pero hoy Dios tenía que cumplir esa profecía porque el Mesías libertaría a todo su pueblo, el Israel espiritual, del yugo de Satanás y del pecado. Esa profecía se tenía que cumplir, y José, un hombre justo, ayuda y es dirigido por sueños para cumplir una profecía de salvación para todos nosotros. Por eso Jesús, siendo la roca que dio de beber a todos los del antiguo Israel, debía padecer una sola vez. Por eso Moisés, cuando golpeó la roca 2 veces, rompió un simbolismo. Por eso él no entró a la Canaán, sino que fue a descansar, pero Dios luego lo levantó en su misericordia para llevárselo a los atrios del cielo, ¿verdad? La desobediencia de Moisés le impidió caminar, porque sí pudo caminar en la nueva tierra que fluía leche y miel. Quiera Dios, quiera el Espíritu Santo que nunca se nos pasen esos errores, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Veamos lo que dice Isaías 9:6. Seguimos analizando la parte humana de Dios con nosotros, Emmanuel. Porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Fíjense lo que dice el 7. Lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos
hará esto. Por eso Dios dice que Él es celoso, porque la obra que Él promete, Él la cumple con mucho celo, ¿verdad? Con mucho celo, con mucha firmeza, con mucho afán, ¿verdad? ¿Qué es una persona celosa? Normalmente mucha gente se va luego de la relación hombre y mujer, ¿verdad? Pero el celo de Jehová es diferente, ¿verdad? Es un celo de un Dios vivo por cumplir la palabra que Él ha empeñado, ¿verdad? Que Él ha empeñado. Entonces, ese es el celo de Dios y tenemos que ser hallados dignos para que esas promesas se cumplan en nosotros, ¿verdad? Vamos al libro de Hechos 13:33. Vamos. Tenemos Biblia, clase de Biblia que nos hable el Espíritu Santo. En Hechos 13:33 y en la palabra dice, voy a leer primero el 22. Y quitado levantó por el rey David, al cual también le dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará toda mi voluntad, ¿verdad? David, de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Veamos, fíjense en lo que dice un hombre conforme el corazón de Dios, ¿verdad? Ayer les explicaba en la historia de Noé cómo Noé era un varón perfecto y justo en sus generaciones, ¿verdad? Y justo en sus generaciones, igual que Jesús en sus generaciones, personas que en su humanidad sometida al Espíritu Santo, como mujeres como Rahab, como hombres como David, venían a ser parte de la genealogía de Jesús, ¿verdad? Perfectos y rectos en sus generaciones, en un sentido amplio espiritual, de caminar con Dios, ¿verdad? De hacer su voluntad. Fíjense lo que dice Hechos 13:33, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso muchos de los que dicen que la autoría del Antiguo Testamento no corresponde al cristianismo actual, están completamente en una falacia, en un engaño de Satanás, porque lo que cita el Nuevo Testamento nos lleva a los salmos, como aquí mismo la Escritura nos habla del decreto de el segundo salmo, dice la Escritura en el libro de Hechos, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vemos cómo en el libro de Hechos Lucas cita lo que en ese tiempo la iglesia primitiva habla sobre el decreto de el Hijo de Dios, el Mesías, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Al libro de los Hebreos. Hechos. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Hebreos. Capítulo 1, versos del 5 al 8. Capítulo 1, versos del 5 al 8. Y seguimos analizando bíblicamente, escudriñando, profundizando en las raíces de toda la Biblia, el decreto.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando lo introduce al primogénito en el mundo, en el momento de que María lo dio a luz en Belén, y le dijo a los ángeles, adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces, ¿a cuál de los ángeles de Dios dijo jamás, adórenle todos los ángeles de Dios? Y de tu cetro, oh Dios, cetro de equidad, ¿verdad? Lo constituyó y lo declaró heredero de todas las cosas, ¿verdad? De todas las cosas que por él fueron hechas y fueron afirmadas. Ahora vamos a ir nuevamente al libro de Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos. El capítulo 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre. Es su misericordia y su verdad permanece por todas las generaciones, ¿verdad? Entonces me equivoqué, era el 110, decía yo, porque bueno, pero también no hay errores, ¿verdad? Fíjense, el 110 verso 1, fíjense en el 110 verso 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense en lo que dice ahora. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? El Señor está poniendo a sus enemigos, mientras Jesús está a su derecha, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir esto? Abajo de él todo será sujetado. Todo el juicio de los vivos y los muertos es entregado en las manos de Cristo Jesús. Veamos lo que dice Mateo 22:41. Fíjense, y ahí empieza la lectura. Juntándose los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, es hijo de David, le dijeron. Pero Jesús les
dice: ¿cómo entonces David en el Espíritu le llama Señor diciendo? Y cita Jesús un salmo, el salmo que les acabo de leer, el 110, le dice: dijo el Señor a mi Señor, el Señor el Padre, al Señor el Hijo. Y David los está mirando y le dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nos habla de el juicio investigador que se está llevando actualmente en los atrios celestiales para poner a todos sus enemigos en juicio, Pues si David le llama Señor, ¿cómo pues es hijo de David? ¿Cómo pues es hijo de David? ¿Verdad? Y sin embargo Jesús, siendo mayor que David, aun cuando le llamaban esos que tenían necesidad: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor hacía su obra benéfica en ellos, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Hebreos para ver cómo Jesús, en su humanidad y en su divinidad, es entronizado, como ya lo hemos visto aquí, es entronizado en los atrios celestiales, ¿verdad? Es en el libro de Hebreos. Me vine a Hechos. ¿Cómo se parecen, verdad, los nombres? Pero es diferente. Hebreos es uno y Hechos es otro, ¿verdad? Entonces vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Fíjense lo que dice Hebreos 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. No habla la Jerusalén de la tierra, ¿verdad? Habla de la Jerusalén celestial, y a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Habla del libro de la vida, ¿verdad? Y a los que el juez de todos, ¿quién es este juez de todos? ¿A quién se le ha dado el juicio? Y a los espíritus de los justos hechos perfectos, los que ya habían muerto, ¿verdad? Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento, que habla de mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra. Caín no pudo escapar de Abel, ¿verdad? Muchos menos nosotros, si desecháramos al que habla desde el cielo, ¿verdad? Desde el cielo. Él habla desde el cielo porque Él murió y resucitó, pero está vivo en el cielo, y Él habla desde el cielo por nosotros, intercediendo, y todo el juicio de todo el mundo, todos los pecadores, todos nosotros, es entregado en su mano, ¿verdad? Hasta que le aceptemos o lo desechemos, ¿verdad? Entonces habla de un juicio que es entregado en sus manos, la voz del cual conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y yo volveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez, sigue diciendo, significa la remoción de todas las cosas móviles como las cosas hechas, para que permanezcan las que no pueden ser removidas. Lo del espíritu, ¿verdad? Porque lo de la carne todo perecerá, ¿verdad? Todo perecerá. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible cuando aceptamos a Jesús y somos bautizados por su Espíritu Santo, roguemos por el Espíritu Santo, que seamos bautizados por el Espíritu Santo, tengamos gracia, porque usted pudo haber ya sido bautizado en el bautismo de agua de Juan, ¿verdad? Pero necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, tengamos gracia por la cual recibimos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, ¿verdad? Y cuando Él venga, el pecado no podrá estar delante de Él, ¿verdad? Por eso es necesario llevar nuestros pecados al santuario celestial, a Cristo aún como nuestro abogado intercesor, para que podamos alcanzar gracia y podamos recibir el verdadero arrepentimiento que obra transformación, la verdadera fe que obra para tener esta transformación que nos permita aceptar a Jesús y poder vivir como Él anduvo, para poder alcanzar este proceso de gracia que nos menciona aquí el libro de Hebreos, el libro de los Hebreos, ¿verdad? Entonces es muy importante esta obra de transformación, y lo que dice en el capítulo 4 de no endurecer nuestro corazón cuando oigamos la voz de Dios, dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó la palabra predicada, porque la oyeron al no mezclarla con la fe. La oyeron pero no la mezclaron con la fe, ¿verdad? Entonces obraban pero no tenían fe. Entonces la fe sin obras no les valió, ¿verdad? No les valió. Así que fíjense en lo que dice el verso 6. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos quienes primero fue predicado no entraron por causa de la incredulidad, el pueblo judío no entró en el reposo de Cristo por causa de la incredulidad, que no creyeron todos en Él. Pero otra vez determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, porque si se les hubiera dado el día de reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, de entrar en su reposo físico y espiritual, ¿verdad? Físico y espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el contexto de la lectura de esto, estaba hablando cuando por mano de Josué el pueblo entró en la Canaán terrenal, y aún así muchos quedaron en el desierto, porque Dios juró en su ira, como dice en el verso 3, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo, porque en cierto lugar así se dijo del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice aquí que aquellos que por su incredulidad no entrarían en su reposo, y de nada les valdría hay una lucha que hacer en contra de Satanás y su herramienta de la incredulidad, a causa de este ministerio sacerdotal y del santuario celestial, no hecho por mano de hombre, sino por mano de Jesús, que está en el cielo, donde Él
intercede por la salvación tuya y mía, pero hay mucha gente que no cree, ¿verdad? Que no cree puesto que no lo mira, ¿verdad? Puesto que no lo mira, pero sabemos que desde el 22 de octubre del año de 1984 ya ministra en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote en el día final expiatorio, ¿verdad? En el día final expiatorio. Dios nos ayude, ¿verdad? A que la incredulidad no nos impida ir a ese sacerdote celestial en la Jerusalén celestial para obtener el perdón y confesarle a Él todos nuestros pecados antes de que sea tarde, ¿verdad? Recordemos que en el día de expiación en el antiguo Israel, la fecha de expiación era un día muy importante de actos de constricción de nuestro corazón para no tener ninguna raíz de amargura, ningún pecado viviéndolo en la carne, sino que era un día de recogimiento y un día de meditación y un día de credulidad a la obra que el sacerdote, del sumo sacerdote, estaba llevando de intercesión y limpieza de los pueblos del pueblo, para un día sacarlos y ponerlos en el macho cabrío que era luego enviado al desierto, ¿verdad? Recordemos que todos nuestros pecados están siendo llevados al lugar del santuario celestial, pero un día ese santuario tiene que ser purificado, y esa obra inició el 22 de octubre de 1844, en donde hoy el pecado y la ley de Dios tiene que ser vindicada, y que no tengamos semejante espíritu de incredulidad de parte de Satanás para no llevar nuestros pecados y vivir una vida de consagración a Dios por medio de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Que nos llevará a cumplir toda verdad y observar la santa ley de Dios moral, ¿verdad? Entonces, este es un endurecimiento, es un adormecimiento que Satanás está obrando, que Satanás está haciendo en este último tiempo, tratando de evitar el proceso de transformación, el proceso de credulidad, el proceso de activación de la fe por obras, de la justificación por la fe, válgame la redundancia de palabras, para producir en los profesos cristianos, en los profesos hijos de Dios, en los profesos adoradores, una transformación interior del corazón, para que el Señor pueda escribir en las tablas de tu corazón la preciosa ley magnificada en Mateo 5, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ¿verdad? Si tú quieres leer y si tú quieres saber, eso es lo que había de venir, y eso es lo que está. Un único dueño y salvador y redentor sin mancha está arriba en los atrios celestiales, intercediendo aún por ti y por mí, para alcanzar aún de su gracia bendita, de su gracia salvífica, de su gracia que da esa magnitud de ese misterio de la piedad, de que un pequeño niño que vivió una vida santa sin pecado alguno, luego fue entregado en manos de Poncio Pilato por parte de su pueblo, padeció y resucitó
y hoy el Hijo de Dios está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los pecados de su pueblo, por limpiarnos y lavarnos en la sangre que Él derramó ya una vez y para siempre por los pecados primeros y postreros de todos en quien Él confiamos, ¿verdad? Veamos ahora en Marcos 3:11. Vamos a Marcos 3:11 y vamos a ver cómo los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Viendo aquí cómo los mismos demonios se postraban ante Jesús, reconociendo que Él era el que conocieron antiguamente como Arcángel Miguel, jefe y general de las huestes angélicas. Vamos ahora a Marcos 5:7 y vamos a ver: y clamaban a gran voz, dijo: ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te juro por Dios que no me atormentes. Ellos sabían. Entonces Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Hay una realidad invisible en la esfera del mundo espiritual, de espíritus de demonios que entran en los seres humanos para hacer las obras de Satanás, los cuales saben que si estás del lado de Cristo Jesús, tendrás su protección y tendrás el cuidado de Dios. Vamos al libro de Hechos ahora. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 y 34. Y fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Dice: sepa pues ciertísima toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está Pedro diciendo estas palabras también para quienes han de creer hoy, para quienes han de creer hoy, con todas estas evidencias bíblicas acerca de la transformación, y de lo que obra la expulsión de demonios de tu vida, la expulsión de demonios en el nombre de Jesús, para que pueda venir ahora el Santo Espíritu y Cristo y el Padre a morar en tu interior, y que se cumpla la palabra de la Biblia en palabras de Pablo: ¿o no sabéis que sois vosotros ahora templo del Espíritu Santo? Ahora, después de haber sido bautizados, templo del Espíritu Santo, una casa, una habitación, para que ahora sean echados los demonios, como en María Magdalena, esos demonios que te atormentan, esos demonios que te llevan a pecar y que buscas el pecado desesperadamente para satisfacerlos a ellos, porque ellos les has entregado
tu vida. Entonces, si tú le entregas ahora la vida a Jesús, le das el derecho legal espiritual al Espíritu para venir y sacar a esos demonios de tu vida que te hacen tan miserable, que te hacen tan una culpa tremenda, que llevan a algunos hasta el suicidio, que llevan a algunos hasta la borrachera y el alcohol, para ser atormentados y llevados a la muerte sin Jesús, ¿verdad? Entonces esta es la obra del misterio de que Dios cumple su palabra y hace que solo en las personas consagradas los espíritus puedan ser echados, se puedan realizar exorcismos que no simplemente van como una película de Hollywood, sino que desechan de ti pecados y vicios pervertidos, y vicios de alcoholismo, y vicios de drogas, y vicios que tratan de llenar toda esa necesidad de Cristo en tu vida, y la estás llenando con cosas que en lugar de que te van llevando a la muerte, una muerte segura y una muerte eterna, sin el Hijo unigénito de Dios, ¿verdad? Vamos a analizar un poco más la parte humana de Cristo Jesús, ¿verdad? Y volvamos al Evangelio de Isaías 42, 1 al 4. Estamos haciendo un estudio del Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. De la cita que les acabo de dar, quiero rescatar el verso donde dice: he puesto mi espíritu en él y traerá justicia a las naciones. Traerá justicia a las naciones. Pero es necesario, he aquí, dice: he aquí mi siervo sufriente, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Espíritu, he puesto mi espíritu en él, y él traerá juicio a las naciones, ¿verdad? Complacencia. ¿Por qué el Padre se complace en Cristo? Que está viviendo una vida, está viviendo en su vida, está viviendo en su carne, una coherencia, como todos los cristianos debiéramos hacerlo en este último tiempo del sellamiento, antes del desenlace final del Armagedón. Debiéramos de vivir esta coherencia para poder ser probados, como el Cristo sufriente bebió la copa, así el cristiano pequeño, que discípulo de Cristo, tiene que beber en un futuro no muy lejano una copa de coherencia entre lo que predica y lo que hace con sus obras, para poder obtener el sello, para poder obtener la visa para entrar a la ciudad de la Nueva Jerusalén celestial, porque manifestará en su exterior con obras lo que hay en su interior, que el Espíritu Santo ha puesto en él, ¿verdad? Si quieren saber un poco más de ese tema, en este mismo ministerio, para más abajo ya hablamos sobre la señal sempiterna de Dios. La pueden buscar en el hashtag la señal sempiterna de Dios y tendrán una idea más amplia de lo que les acabo de mencionar. Ahora vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, el 11.
Y dice la palabra de Dios: y Jesús entró en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Está bien? Bueno, es el 11 que tengo. Es 1:11, perdón. Se nos van las letras, se nos va 1:11. Ahora sí, se nos van las letras. Dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento. En ti tengo contentamiento. Cristología es una de las materias muy estudiadas por todos los teólogos, pero es triste saber que no hay ni una sola materia que hable de la obra del Espíritu Santo, que es tan importantísima para los cristianos de todas las edades, pero en especial hoy, que estamos por ser bautizados por el Espíritu Santo antes de que todo se acabe, antes de que todo sea terminado en este Armagedón que estamos viviendo actualmente, en la lucha espiritual que llevamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Jesús en la casa de Zaqueo, vamos a leer Mateo 12, 18 al 21, vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo, capítulo 12, (18 al 21). Fíjense en lo que dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré en él mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Estamos viviendo en esa época, mis hermanos, amigos, somos parte del pueblo de los gentiles. No contenderá ni voceará, nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrantará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Son las mismas palabras que nos habla Isaías 42, las mismas palabras que Mateo está citando aquí, nos habla de Isaías 42, siempre nos habla de un juicio, La gente no quiere oír la palabra juicio, pero es lo que estamos viviendo, y en su nombre esperan los gentiles, en el nombre de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que no sea el nombre de Cristo. Entonces fue traído a él un endemoniado, un ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía: ¿no es este el hijo de David? ¿No es este el hijo de David? Eso decían por sus obras que él estaba realizando, ¿verdad? Luego llegan los malos, los incitados por Satanás, del mismo pueblo de Dios, los fariseos, para declarar que esa obra era obra de Satanás. Qué tristeza, qué tristeza.
Rogamos a Dios en esta hora que nos ayude a conocer y comprender y entender a la persona salvación, a la persona de Jesús, ¿verdad? A la persona de Jesús. A la persona de Jesús. Jesús en la casa de Saqueo. Saqueo era un saqueador, era un ladroncillo que cobraba más de lo que eran justo y necesario para quedarse con un tanto. Pero este Saqueo quería ver a Jesús. Quería ver a Jesús. Tal vez hoy tú quieras ver a Jesús, sentir a Jesús. Este hombre era pequeño. Este hombre se subió en el arbusto de un árbol y ahí Jesús le habló porque leyó su corazón. Jesús es capaz de ver tu corazón, leer tu corazón, saber lo que tú piensas en tu interior. Como Saqueo miraba atentamente a Jesús y a la vez le gustaban las palabras que llenaban su corazón de gozo, llenaban su corazón de admiración y respeto por aquel joven carismático, el maestro. Sale la invitación del maestro. Por supuesto, Saqueo, baja de ahí, que es necesario que esta noche pose en tu casa. Saqueo baja, prepara un gran banquete. Todo el mundo conocía quién era Saqueo, su apodo, su nombre, se lo había ganado. Ahora Saqueo está experimentando la cena del Señor, está teniendo ese encuentro dulce, ese encuentro amable, ese encuentro que no lo juzgaba y que lo llenaba de una sensación que jamás había sentido en su vida. Es tan grande el gozo que hay en el corazoncito tan pequeñito de este hombre, que era muy rico a causa de todo lo que había robado, y desea que ese gozo jamás se aparte de su corazón, como yo en esta hora al hablarte estas palabras. Entonces ese hombre pequeño se arrepiente, recibe el regalo del cielo, que es un don del cielo, producido por el Espíritu Santo, que invita con gemidos a tú que estás oyendo en esta hora, a que puedas aceptar a Cristo en tu hogar, a Cristo en tu casa, que le permitas entrar y que cene contigo, que puedas sentir ese gozo,
y esa paz. Zaqueo da al revés de lo que había robado a la multitud, enmienda su error y ahora se convierte en un cristianito chiquito. El maestro declara: hoy la salvación ha llegado a esta casa. Vemos cómo la obra, la fe que obró en Zaqueo, la misma fe que el Señor te demanda a ti y a mí ahora, para declarar que la salvación ha llegado a tu puerta. Permítele entrar para que veas y sientas ese gozo. Hoy es el día en que Jesús está tocando a tu puerta. No endurezcas tu corazón, como nos exhorta Hebreos 4, para entrar en el reposo espiritual interior que te llene de su paz, Cristo el Señor. Es muy hermoso cómo al aceptar el Hijo somos llenos de su Espíritu Santo. Como al aceptar al Hijo, el Padre viene, el Espíritu Santo viene, el Hijo mismo viene, echa fuera todos esos demonios, limpian tu casa, se quedan ahí juntito a ti para siempre, ¿verdad? Juntito a ti para siempre. Vamos a leer en la Biblia el libro de Isaías, capítulo 50, verso 4. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabras al cansado. Me despierta mañana tras mañana y despierta mi oído para que oiga como los sabios. Esa obra que Isaías estaba experimentando, la vivimos muchos hoy. El Señor nos despierta para que hablemos con Él. Si a Él le place a la 1 de la mañana levantarte y conversar, ¿quién eres tú para resistirte al Dios Todopoderoso? Vamos a Isaías 52, 13 y 15. He aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será muy enaltecido. Cómo se asembraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así él rociará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Nos habla de la tragedia
de los azotes, de los reyes que rehusaron escuchar la verdad, como Pilatos. Qué tristeza, teniendo frente al Dios Todopoderoso, endurezcamos nuestro corazón para no oír palabra. Qué terrible el desenlace final, cuando nos encontremos frente a su presencia y se nos presenten tantas veces que el Espíritu tocó nuestra puerta y no abrimos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dice Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a leer Juan 12:38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo al Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha revelado el brazo del Señor? Fíjense lo que dice el verso 39. Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Más abajo Jesús dice en el verso 44, dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no se pierda, no permanezca más en tinieblas. El 47, y va muy importante y está relacionado con Hebreos 4. Si alguno oye mis palabras y no cree, no le juzgo, porque no viene a mí, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, esta le juzgará en el día final, porque todos sabemos lo bueno, porque todos sabemos lo recto, porque todos sabemos lo justo, pero si no lo hacemos, nuestras mismas palabras nos juzgarán
en el día final. Porque yo no he, y continúa diciendo Jesús, porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió y el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Su mandamiento, refiriéndose en una palabra, englobando la ley del amor. Así que yo hablo como el Padre me lo ha dicho, así hablo. ¿Quién ha creído? Quien ha creído es por fe, pero la fe manifiesta obras, ¿verdad? Es por fe, pero la fe manifiesta obras. Ahora vamos a ver por qué tantos males aquejan al mundo, aquejan a la humanidad. Vamos a Isaías 53:4. Isaías 53:4. Fíjense lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero al final de sus días, el siervo sufriente, vean lo que dice el verso 11, del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos justos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por eso es importante que tú entregues tus pecados para que Él los lleve por ti, te quite la culpa, te dé su paz y no peques más, ¿verdad? Y si caes, te vuelves a levantar. En Él lo podrás lograr, ¿verdad? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte. Si Dios demanda eso de su Hijo, si Dios demanda eso de su propio Hijo, que cargó inocentemente el pecado de todos nosotros, punti más a nosotros los pecadores, ¿verdad? Punti más a nosotros. Fue contado con los transgresores, se hizo uno de más de nosotros, se hizo uno con nosotros, y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Él es quien intercede, Él es quien aboga por ti y por mí en los atrios celestiales, ¿verdad? Vamos a Mateo 8:17. Esto es tan importante, es de vida o muerte. Mateo 8:17. Pudiéramos hablar y hablar como merolicos, pero solo la palabra de Dios podrá hacer que el Espíritu Santo venga y produzca el arrepentimiento en mí, el arrepentimiento en ti. Fíjense lo que dice Mateo 8:17, dice:
para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo, citando a Isaías. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 2, 24. 1 de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en el cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos de los pecados, vivamos a la justicia, por las heridas del cual habéis sido sanados. Siendo muertos a los pecados, que seamos muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hay una obra de transformación, hay una obra que el Espíritu Santo hace por las heridas del cual habéis sido sanados. Sus heridas nos traen sanación, sus heridas nos traen paz para con Dios, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Por eso Dios llama a sus ovejas, Dios llama a todos los descarriados, a todos los que saben que andan mal, para que vuelvan a Él, para que tengan paz en su alma, para que tengan paz en su corazón, para que vuelvan y vivan. Vamos a hacer una correlación nuevamente con Mateo. No debí de haber perdido de Mateo. Vamos a hacer esta correlación para terminar esta disertación. Vamos a ver Mateo, Mateo 8. Vamos a ir al versículo 5. Era en Pedro. Pedro 2, 5 y 6. Pedro 2. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, también contiene la Escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, más que todos los desobedientes. La piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo. ¿Quiénes eran los edificadores? Los edificadores eran los dirigentes
de ese tiempo. Hablamos también palabras que dijera Zacarías, profeta, que levantó ese bebecito cuando al 8º día llegó al templo para ser circuncidado, ¿verdad? Que él sería una piedra de tropiezo para muchos en Israel y una roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Aquí viene la invitación para todo aquel que crea, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido. Él tratará, el enemigo de las almas tratará de engañarte también. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leyendo un poquito aquí, un poquito allá, en la escritura, en la palabra de Dios, vemos cómo Dios puede cambiar tu vida. Vosotros que en aquel tiempo pasando no erais pueblo, esto habla de nosotros los gentiles actualmente, que no éramos pueblo de Dios, mas ahora sois el pueblo de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor es parte del pueblo de Dios. Hoy es parte del Israel espiritual hoy. Que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las cosas carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que ellos que murmuran de vosotros como malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Y caminar con Cristo, la vida cristiana, hacer lo bueno para que no blasfemen, hacer lo bueno para que no murmuren de Jesús, sujetaos a toda ordenación humana por causa del Señor, ya sea el rey, ya sean los gobiernos, ya sean los gobernadores, esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien como libres, usando la libertad para la cobertura de la maldad. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Estaba describiendo la situación de la iglesia en esos tiempos, ¿verdad? Solamente hay algo donde ya no encaja esta exhortación de obediencia, ¿verdad? Cuando es necesario, como miembros del reino, obedecer a Dios antes que las leyes de los hombres, antes que las tradiciones humanas. Ahí es la única excepción a la regla de oro. Trátame como quieres que te trate, ¿verdad? Vamos a leer Apocalipsis 5:6, ya vamos a concluir. Vamos al libro de Apocalipsis.
5, 6. Vamos a concluir en esta hora. Y miré aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como sacrificado. Tenía 7 cuernos, tenía 7 ojos, toda la plenitud del Espíritu Santo en el número 7. 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando en el aposento alto los 120 que estaban unánimes, los 120 que estaban orando, recibieron el don del Espíritu Santo. En el libro Recibiréis poder, el Espíritu de Profecía nos habla de una obra final en este mundo, de el poder en esa manifestación como hubo al principio, también la habrá al final de la historia de este mundo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado o inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación de la tierra. Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran millones de millones. ¿Cuántos eran? Millones de millones. Millones. ¿Qué eran estos millones de millones? ¿Habían sido comprados por quién? ¿Se habían lavado sus ropas con quién? A eso estamos siendo llamados, estamos siendo invitados, tú y yo en esta hora. Vamos a Hechos 2:34, ya para culminar. Hechos 2:34, y dice la Escritura: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra.
siéntate a mi diestra. Vamos a Juan. Vamos a Juan 1:19. Juan 1:19. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Estás llamado como cristiano en toda la cristiandad en este último tiempo a responder esa pregunta que los líderes, doctores le hacen a todo aquel que sin estudios, sin un título teológico, le preguntan: ¿tú quién eres? Nadie tenga: ¿tú quién eres? ¿Quién dijo Juan que él era, verdad? Él era aquella voz en el desierto que preparaba a las almas para un arrepentimiento, porque Jesús estaba por ser manifestado a los hombres. Asimismo, cualquier cristiano que sienta en su corazón el deseo, el saber de que Cristo viene por segunda vez, que quiera anunciar eso a sus semejantes, no necesita ir más lejos que de tener acceso a la Biblia, al orar, ayunar, al rogar por el Espíritu Santo para que nos pueda convencer de justicia, de pecado, y nos pueda transformar. Esa es la obra a la cual nos ha llamado.